Buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Patricia Paizal, me dedico a acompañar a personas que están atravesando una crisis personal y les ayudo a llevarla con paz, con claridad y sobre todo a recuperar la plenitud en sus vidas. Y bueno, aquí tengo una tardecita más para hablaros de algo que me parece fundamental a la hora de recuperar nuestro poder y sobre todo a la hora de sentirnos plenas en nuestras vidas. Y es que existe un gran estigma con respecto a la intensidad y a la inestabilidad emocional. Inestabilidad, entre comillas, ¿vale? Y hoy os quiero hablar de eso precisamente. Pero bueno, si me estás viendo en directo, salúdame para que yo pueda saber que estás ahí. Y si estás en diferido, escribe hashtag diferido y así podemos continuar la conversación. Pues bien, en nuestra sociedad existe un estigma impresionante, ¿no?, sobre el tema de la inestabilidad emocional y de la intensidad emocional, sobre todo cuando se trata de las mujeres. Si una mujer es intensa emocionalmente, o está loca o está con las reglas, ¿no? El clásico eh, cliché que dominamos todos en nuestro día a día. Y ya si eres inestable, emocionalmente inestable, entre comillas, o sea, tienes tendencia a que tus emociones cambien a lo largo del día y sobre todo a tener ciertos altibajos emocionales, pues entonces ya apaga y vámonos, ¿no? Entonces hoy quiero un poco ayudaros a transformar este estigma que sufrimos muchas de nosotras y que tenemos que empezar por cambiar dentro de nosotras mismas, porque muchas veces cuando nuestras emociones son muy intensas, nuestros pensamientos son muy intensos o simplemente tenemos estos altibajos emocionales, pues incluso nosotras pensamos que estamos locas, que ya se me ha ido la pinza, estoy para que me encierren, nadie me va a soportar, no me soporto ni siquiera yo, ¿no? Este tipo de discursos fantásticos que solemos tener y que evidentemente pues son bastante demoledores y destructivos. Si nosotras mismas no cambiamos este estigma partiendo de la comprensión profunda de que no hay nada malo en ti, ¿cómo vamos a cambiar esto a nivel social? O sea, no podemos realmente pretender que las personas comprendan nuestros cambios emocionales o comprendan nuestra intensidad emocional si ni siquiera nosotras mismas lo comprendemos. Estamos educadas para creer que lo sano es tener una linealidad emocional. Y la realidad es que eso no funciona así. Las emociones son cíclicas por naturaleza, no son lineales. Y sobre todo en el mundo femenino. Aún así, existe un tipo de personalidad que es la personalidad plutoniana, de la que ya os he hablado muchas veces. Cuando yo descubrí esto realmente me cambió la vida porque yo tenía también esta tendencia a pensar que ya está, que estaba para encerrarme directamente. Y, y bueno, cuando comprendí que la intensidad emocional y los cambios emocionales no son malos, sino que simplemente son manifestaciones de partes de nosotras mismas que no están siendo integradas, pues entonces me relajé, me quité un peso encima impresionante. Porque claro, uno tiende a pensar debido a nuestra educación, como ya hemos estado viendo anteriormente, ¿no?, que si estás en este tipo de intensidad y de altibajos emocionales, pues tienes realmente un problema, porque lo que se espera de ti es que seas estable y lineal todo el tiempo y que no te preocupe nada y que estés contenta con las cosas tal y como son, que manejes perfectamente tus pensamientos, ¿no? Toda perfecta, toda arregladita, toda educada, siempre. Y eso pues realmente es inviable y es también un poco ponernos en una posición difícil, ¿no? Porque el ser humano es imperfecto por naturaleza. De modo que esta forma de ser plutoniana de la que os hablaba se caracteriza precisamente por esta intensidad emocional, por estos altibajos también emocionales, si lo queremos llamar así, y sobre todo por el tomarnos las cosas muy en serio en la vida, que al final es lo que produce que
tengamos esos cambios a nivel emocional y que veamos partes de nuestro carácter que no nos gustan, porque nos tomamos las cosas en serio y entonces pues a lo mejor reaccionamos o podemos sentir ira, decepción, digamos a gran escala, ¿no? Y es perfectamente normal, ¿vale? Eso es lo que yo os quiero transmitir hoy en este vídeo. No es un problema tener esto, no es un problema que tu forma de ser sea intensa, que haya partes de tu carácter que sientas como desafiantes o que sientas que incluso te estorban a la hora de conseguir tus metas y propósitos. No es malo, no tienes un problema, simplemente es una forma de ser, una forma de personalidad que se puede trabajar. Entonces, si yo creo que hay algo malo en mí, evidentemente, pues lo que voy a hacer es intentar censurarlo, reprimirlo, etcétera, etcétera. Que esto es un clásico. Y precisamente por censurar y reprimir esa intensidad en el carácter es que luego tenemos más problemas. Porque resulta que todo lo que tú reprimes emerge todavía con mucha más fuerza. Entonces, si yo tiendo a experimentar enfado, ira, tristeza y yo eso lo reprimo, digo, no, tengo que estar bien, no me voy a enfadar porque es que enfadarse es feo, enfadarse es negativo, no te van a querer, bla, 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 bla. Todo este tipo de pensamientos que se nos van ocurriendo, pues claramente voy a reprimir eso y eso va a surgir con mucha más fuerza. Pensad simplemente en el clásico ejemplo, ¿no? Cuando te dicen, no hagas eso, pues más ganas te entran de hacer eso, ¿no? Y esta es la prueba clave que nos demuestra precisamente esta cuestión. Que en la medida en la que yo me reprimo y contengo mis propias reacciones, simplemente estoy entorpeciéndome todavía más. Entonces, la clave para todo esto, sin duda alguna, es la aceptación, comprender que realmente no hay nada malo en ti, que tus emociones y tus reacciones, por muy intensas que sean, están bien y tienes derecho a tener esas reacciones, ¿vale? Entonces, no hay nada de malo en la intensidad emocional, no hay nada de malo en la inestabilidad emocional. Es simplemente una cuestión cultural que nos lleva a no comprender realmente el propósito y el sentido que tiene esto. Yo lo digo siempre muchísimo, en la naturaleza no existe el error. Todo es perfecto, tú ves un árbol y tú jamás vas a pensar que ese árbol tiene un defecto o que es feo o es muy raro, ¿no? Que uno piense eso. ¿Cómo se te ocurre pensar que tú vas a tener un defecto en tu forma de ser? Es completamente absurdo, ¿no? Entonces, en la medida en la que yo voy integrando esta nueva idea, ya podemos estar más tranquilos, vamos a observar cómo mismamente la intensidad y la inestabilidad emocional se van suavizando, porque ya no estoy en guerra con eso, ¿ok? Y entonces, lo más importante de todo, para llegar a esa transformación a nivel social que necesitamos con respecto a este tipo de estigmas de la intensidad y demás, es quitarnos nosotras mismas el estigma. Si yo creo, de nuevo, si creo que tengo algo malo en mí, ya me estoy estigmatizando y ya no tiene ningún sentido pretender que los demás crean que estamos perfectamente bien cuando ni siquiera tú misma lo crees, ¿no? Así que bueno, este era un poco el mensaje que quería transmitiros hoy. Os recuerdo que el próximo lunes 20 a las 20 horas de España Peninsular vamos a tener la masterclass gratuita Reconoce tu poder, 3 claves para convertir los desafíos de tu personalidad en dones y crear una vida plena. Y ahí pues os voy a enseñar un poquito más sobre todas estas cosas que tenemos que hacer para coger realmente nuestro poder que se halla en la totalidad de quien tú eres y no solamente en las partes bonitas de tu personalidad. Y bueno, os voy a enseñar distintas herramientas que podéis usar también para gestionar emociones, pensamientos y sobre todo para gestionar esta forma de ser más intensa, un poco más emocional y etcétera, ¿vale? Así que si os queréis apuntar, tenéis el enlace para Instagram en la biografía y en YouTube y Facebook está el enlace en la descripción del vídeo.
Os espero allí, nos vemos muy prontito. También recordad que tenemos, mañana voy a abrir el grupo de WhatsApp para esta clase donde os podéis ir presentando, donde vamos a ir haciendo una serie de ejercicios previos para que podáis ir trabajando y profundizando sobre el tema antes de la masterclass, y también os voy a dar asesoramiento personalizado gratuito, así que aprovecharlo. Nos vemos en la próxima y os deseo una feliz noche. Un abrazo.